tenemos de invitado al doctor Marco Barrera, quien nos estará hablando sobre las complicaciones de la diabetes. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, encantado de estar en su programa. Bienvenido, doctor. Doctor, yo quisiera saber cuántos tipos de diabetes existen. Bueno, básicamente la diabetes, que es una alteración de los carbohidratos, lípidos y proteínas, existen básicamente 4 clasificaciones, ¿no? Nosotros conocemos 2 tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 o juvenil y la diabetes tipo 2 o del adulto, que se llama, pero aparte de esas tenemos la diabetes gestacional y tenemos la diabetes secundaria. Es muy importante que toda la población pueda saber los síntomas de la diabetes, porque se dice que más de la mitad de las personas que tienen diabetes no la ha detectado a tiempo o no saben que tienen esta enfermedad. Si nos abocamos ya a la diabetes tipo 2, que representa el 90% de los tipos de diabetes, justamente representa una enfermedad silenciosa, que se dice, ¿no? No tiene síntomas específicos. Generalmente hay muchos pacientes que la detectan de casualidad por un examen que les han pedido en el trabajo o qué sé yo, alguna vez que se hace en algún laboratorio, y sin saberlo ya tenían tiempo atrás de diabetes. ¿Cuáles son los principales síntomas, no? Un aumento de la sed, exceso de sed, por ende va a haber un aumento de la orina también. En principio hay mucha hambre, ¿no? La famosa polifagia que llamamos nosotros, y luego eso pasa a más bien a una disminución paulatina del hambre. También eso va acompañado con pérdida de peso, ¿no? En semanas a meses se logra perder grandes kilos en ese paciente que en un inicio era obeso más bien, ¿no? Que es otra de las causas que tiene la diabetes tipo 2, la obesidad, ¿no? Ya eso puede irse asociando infecciones urinarias más en mujeres, por ejemplo, puede irse asociando heridas que no sanan y otros diversos síntomas que tenemos. ¿Es verdad que esto afecta a la vista? Sí, ya adentrándonos en lo que son las complicaciones crónicas de la diabetes, básicamente nosotros tenemos las complicaciones macroangiopáticas que afectan a los grandes vasos, ¿no? Y las microangiopáticas que afectan a los pequeños vasos. Dentro de esto tenemos justamente la afectación de la vista, la afectación del riñón y la afectación de los nervios, ¿no? Básicamente un paciente con diabetes mal compensado, mal controlado, puede perder la vista, puede llegar a amputaciones, puede llegar a diálisis, que es lo que se trata de evitar básicamente, ¿no? Un paciente compensado no llega a estas complicaciones y todo depende, lógicamente, dieta, actividad física y el tratamiento. Y doctor, el llamado pie diabético. Otra de las complicaciones importantes, básicamente el pie diabético es una asociación de complicación microangiopática y macroangiopática, ¿no? Es cuando se empieza a dañar los vasos sanguíneos de los nervios que están ubicados a nivel de los miembros inferiores. Estos nervios pierden la sensibilidad, perdemos la sensibilidad en el pie, el paciente se hace cualquier herida, se infecta rápidamente debido a la macroangiopatía, esto no sana y cuando esto está muy avanzado, muchas veces a los pacientes debemos amputar los miembros inferiores. Hoy por hoy ya tenemos, más bien gracias a Dios, muchas terapias alternativas, muchas terapias inclusive experimentales que las realizamos en el consultorio y evitamos la amputación, ¿no? ¿Y por qué llega a provocarse la insuficiencia renal? La insuficiencia renal, que es característica de la diabetes como complicación, es la insuficiencia renal crónica. Básicamente el exceso de azúcar en los vasos del riñón. Los vasos del riñón son extremadamente delgados, es decir, son vasos muy delicaditos, ¿no? Estos vasos sanguíneos con el exceso de azúcar se van dañando, se van deteriorando y empieza a haber un proceso inflamatorio, es decir, esos vasitos sanguíneos se inflaman bruscamente y eso con el pasar de los meses, de los años se llegan a deteriorar demasiado, ya el paciente empieza a perder mucha proteína. Y obviamente ese riñón que empieza a deteriorarse, llega un momento en que ya deja de trabajar, ¿no? En ese momento tenemos que reemplazar el trabajo del riñón con una máquina, que es la máquina de diálisis. Y doctor, también en este último tiempo se ha ido pues dispersando una información muy importante, que ahora hay una operación para justamente evitar la diabetes o las personas que ya tienen diabetes poderla sanar. ¿Esto es cierto? Sí, es muy importante entender este tema porque vemos en el internet cura de la diabetes, ¿no? O operación, ¿no? Una cirugía.
Bueno, básicamente no todos los pacientes pueden realizarse esa cirugía, ¿no? Existen Pero pacientes, sí existe esa cirugía. sí existe, no como cura de la diabetes, ¿no? Sino básicamente es una ayuda que se le da al paciente, un paciente que no pueda hacer dieta, que realmente tiene una obesidad mórbida, que no puede controlar sus niveles de glucosa pese a que use insulina. Entonces, este paciente es candidato a la cirugía bariátrica, que se llama, que básicamente es reducir el estómago, ¿no? Eso el paciente debería poder hacerlo, alimentarse menos, ¿no? Conscientemente, digamos, ¿no? Pero estos pacientes que no pueden hacerlo, bueno, se les reduce el estómago y come menos, ¿no? Que es lo que se trata. Pero justamente estos pacientes tienen que ser en la etapa inicial o cuando ya llevan años teniendo esta enfermedad. No, más bien los pacientes deben ser elegidos en los primeros años de la diabetes, cuando todavía tienen una secreción adicional de insulina, porque ya sin esta no serviría la cirugía, ¿no? Entonces, son pocos pacientes los que realmente pueden beneficiarse de esto, hay que seleccionarlos muy bien y básicamente yo decía, es más que una cura, es una ayuda, ¿no? El paciente con diabetes, cualquier paciente con diabetes del mundo, tiene que tener una alimentación adecuada, ¿no? Es decir, no puede comer grandes cantidades. Eso se hace con la cirugía, ¿no? Muchas veces no es necesario llegar a eso si el paciente tiene la conciencia de comer en cantidades adecuadas. Según la Organización Mundial de Salud, hace 40 años atrás se estaba hablando de 108 millones de personas que sufrían diabetes. Ahora, hasta el 2017, se dice que se ha cuadruplicado la cifra a 425 millones. ¿A qué se debe que se esté incrementando cada año tanto esta enfermedad de diabetes? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Básicamente las enfermedades crónicas en general hoy por hoy se han ido incrementando masivamente, ¿no? Dentro de ellas está la diabetes, básicamente la diabetes tipo 2. Debido a que hemos cambiado nuestra rutina de vida, ¿no? Hemos adquirido, estilos de vida no tan saludables. Primero, comer inadecuadamente, ¿no? Comemos, empezamos a subir de peso, a engordar. La obesidad, yo siempre les digo a los pacientes, la obesidad es la madre de la mayoría de las patologías crónicas, ¿no? Por eso es que todas estas están en aumento. Por otro lado, el sedentarismo, ¿no? Hoy por hoy ya todos tenemos auto a lo mejor, ¿no? Vamos de la puerta de nuestra casa hasta la puerta de nuestra oficina, nos volvemos igual, no tengo que subir ni bajar gradas porque tengo ascensor en el edificio, entonces la actividad física se ha reducido a lo mínimo también, ¿no? Y no necesariamente practicamos actividad física, ¿no? Si bien hay alguna gente que lo hace, ¿no? El adulto, menos el adulto mayor, hace actividad física y es quienes deberían hacer, ¿no? Otras cosas, hábitos insaludables como el fumar, el mismo estrés que están en aumento, han provocado que todo esto se reúna, que sea multifactorial y se desarrolle la diabetes tipo 2 básicamente, que está aumentando en Latinoamérica, ¿no? Doctor, en este 2019, ¿quiénes tienen más esta patología? ¿Los niños, los jóvenes o los adultos? ¿Quiénes lo adquieren más? Los adultos, ¿no? Pero cada vez estamos viendo que a menor edad se diagnostica la diabetes. Antes se consideraba que era normal, entre comillas, desarrollar la diabetes entre 40 y 50 años, ¿no? Ahora vemos desarrollo de la diabetes tipo 2 en 30 años, inclusive en 25 años, incluso en pacientes mucho más jóvenes de 20 años, 19, 20 años, pueden desarrollar la diabetes tipo 2 que era típica del paciente adulto, ¿no? Entonces, esto es, volvemos a repetir, transgresiones alimentarias, sedentarismo, y no nos olvidemos que todo esto está asociado a un factor genético, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener el gen de la diabetes más estos factores insalubres van a desarrollar esta enfermedad. Doctor, estaba leyendo un artículo y usted me va a decir si es mentira o no. ¿Es verdad que la diabetes también puede provocar Alzheimer? La diabetes se relaciona con muchas enfermedades neurológicas, ¿no? Y sí, la diabetes como tal tiene la propensión de no provocar per se una patología como el Alzheimer, pero sí la aumenta en pacientes, ¿no? Hemos visto que pacientes con diabetes tipo 2, básicamente, ya seniles, pueden desarrollar esta patología Alzheimer, pueden desarrollar incluso Parkinson, ¿no? Pero no es la
causa directa la diabetes, sino que los pacientes que tienen diabetes mal controlada tienen mayor tendencia a desarrollar estas enfermedades neurológicas. Doctor, en el tema de las emociones, se dice que muchas veces las personas que padecen de diabetes tienen unas emociones que suben y que bajan, que son más propensos a la depresión, por ejemplo. Bueno, en cuanto a las emociones, eso se relaciona mucho con la subida y bajada del azúcar, ¿no? No nos olvidemos que el estrés, los nervios, la depresión, etcétera, etcétera, hace que el azúcar se eleve, que la glucosa se eleve, ¿no? Entonces el paciente va a estar peor controlado, ¿no? Peor manejado. Tenemos también la reacción psicológica, vamos a decir así, de los pacientes que vemos cuando vemos un descontrol de su azúcar, ¿no? Estos pacientes tienden a la depresión, ¿no? Es muy característico, si bien esto no necesariamente es fisiológico, pero sí es psicológico, ¿no? Un paciente mal compensado o que tenga muchas subidas de azúcar, muchas bajadas de azúcar, es muy típico ver la depresión en estos pacientes. Bueno, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque sé que en casa deben tener aún muchísimas dudas acerca de este tema y hay una campaña muy importante. Sí, claro que sí. Bueno, básicamente nosotros estamos promocionando nuestra campaña de dislipidemia que se relaciona mucho con la diabetes, ¿no? Diabetes, dislipidemia, hipertensión son primas hermanas, yo les llamo, ¿no? Entonces, justamente esta campaña de dislipidemia está dirigido a todos los pacientes que puedan tener algún riesgo de tener grasas elevadas. Eso es la dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, y pueden asistir al consultorio médico ubicado en la calle Loaiza, el edificio Mariscal de Ayacucho, el piso 7, oficina 708. Los teléfonos de referencia es el 291-1813, vuelvo a repetir, 291-1813 y el 772-02511. Estamos de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Y bueno, ya saben ustedes, siempre hagan sus controles rutinarios para no llegar a una consecuencia donde ya no podemos tener incluso soluciones. Así que preocúpese por su salud, que es lo más importante. Nosotros tenemos muchísimo más en Con Toque Femenino. Vamos a una pausa y ya retornamos. Tus besos, voy yo, tocando el